El señor Reddit dice. Excluido del testamento porque no soy familia, pero ahora que heredé $3 millones, de repente me quieren de vuelta. Bienvenidos a esta nueva historia, mis Redditos, espero les guste y comenten sus opiniones todos allá abajo en los comentarios, estaré respondiéndoles a todos. Todo comenzó cuando tenía 14 años y mi vida dio un giro drástico. Mi madre decidió que era hora de establecerse nuevamente, esta vez con un hombre que ya tenía un hijo de un matrimonio anterior. Él tenía 17 años, 3 años mayor que yo, y, digamos, no nos llevamos bien desde el principio. La tinta en el certificado de matrimonio ni siquiera estaba seca cuando empezaron las tensiones. Al principio eran cosas pequeñas, las típicas discusiones insignificantes que esperarías cuando juntas a desconocidos en una casa y les dices que ahora son familia. Dejaba los platos sucios en el fregadero como si se fueran a lavar mágicamente solos, y yo terminaba recibiendo una bronca por el desorden en la cocina. O mi champú comenzaba a desaparecer más rápido de lo normal, solo para notar que mi nuevo hermanastro usaba sospechosamente mi producto favorito para el cabello. No solo eran las travesuras de mi hermanastro lo que me molestaba, sino también cómo mi padrastro manejaba las cosas. Tenía esa forma de asumir que yo era la raíz de todos los problemas. Si algo estaba fuera de lugar, de alguna manera era culpa mía. ¿Y mi mamá? Ella no ayudaba mucho. Estaba tan ocupada tratando de que esta nueva familia funcionara que pasaba por alto lo obvio, siempre buscando suavizar las cosas y justificando por qué mi hermanastro nunca hacía nada mal. Un año después de esta nueva dinámica familiar, mi madre y mi padrastro tuvieron noticias, estaban esperando un bebé. Fue entonces cuando las cosas realmente cambiaron. De repente, todo giraba en torno al nuevo bebé. Había que redecorar la casa, y adivina qué habitación eligieron para la nueva guardería. Sí, la mía. Me trasladaron a la pequeña habitación de invitados, que apenas tenía espacio para mis cosas. Se sentía como un descenso en la jerarquía de la familia, un mensaje claro sobre mi lugar en ella. Mientras mi nuevo medio hermano crecía, se hizo evidente que era el niño de oro. Mi hermanastro, que ya era consentido, empezó a comportarse aún más como si todo le perteneciera, sabiendo que podía salirse con la suya. Abandonó la universidad y regresó a casa, trayendo un torbellino de problemas con él, fiestas nocturnas, amigos dudosos entrando y saliendo a cualquier hora. Las quejas solo eran respondidas con un encogimiento de hombros por parte de mi padrastro y miradas tristes de mi madre, como diciendo, ¿qué podemos hacer? Empecé a pasar más tiempo en las casas de mis amigos, en cualquier lugar donde pudiera sentirme un poco normal. La escuela se convirtió en mi refugio. Me uní a clubes, me quedaba tarde para clases adicionales, cualquier cosa para evitar regresar a casa antes de lo absolutamente necesario. Esto no era solo una rebelión adolescente, era supervivencia. La atmósfera en casa era sofocante, como caminar constantemente sobre cáscaras de huevo esperando el siguiente estallido. Una noche en particular se quedó grabada en mi memoria. Llegué más tarde de lo habitual tras trabajar en un proyecto escolar. La casa estaba tranquila, demasiado tranquila, lo cual era inusual. Encontré una nota en el refrigerador diciendo que habían salido a cenar, una cena familiar de la que no me habían informado. Era un mensaje simple, pero me dolió profundamente. Era como si se hubieran olvidado de mi existencia, a menos que estuviera allí para ser culpada de algo. El punto de quiebre llegó poco después de mi cumpleaños número 18. Había ahorrado algo de dinero trabajando medio tiempo, un trabajo que conseguí a pesar de las quejas de mi padrastro sobre cómo podría afectar mis estudios, lo que no era más que una forma de decir que no le gustaba no tenerme cerca para culparme de algo. Un día llegué a casa y encontré mi habitación completamente destrozada. Mi hermanastro había organizado una fiesta mientras mis padres no estaban, y mi cuarto había sido el daño colateral. Había manchas de cerveza en mis papeles del proyecto, una lámpara rota y mi privacidad completamente violada. A la mañana siguiente, confronté a todos durante el desayuno. La respuesta de mi padrastro fue fría y despectiva, deberías ser más responsable con tus cosas. Mi madre suspiró y mencionó algo sobre cómo las familias deben mantenerse unidas y dejar pasar las cosas. Pero yo ya no podía seguir dejando pasar las cosas. Durante esos años de adolescencia, parecía que todo lo que hacía estaba bajo un microscopio, pero no de una manera constructiva, sino más bien para buscar cualquier error que pudieran usar en mi contra. Mi hermanastro, que prácticamente se había convertido en un profesional de no hacer nada, siempre estaba fuera de peligro. Mi medio hermano, siendo solo un niño,
obviamente recibía todo tipo de mimos, lo que dejaba en claro quiénes eran los favoritos. Me sentí completamente fuera de lugar en mi propia casa. Todo esto me llevó a tomar una decisión difícil pero necesaria: mudarme. Encontré un pequeño apartamento asequible cerca de la universidad. Cuando se los anuncié, mi padrastro se burló y me dijo: ¿crees que estás lista para vivir sola a tu edad? Mi madre permaneció en silencio, pero su expresión hablaba más que cualquier palabra. Empaqué mis cosas en los días siguientes, cada caja que llenaba era como un pequeño paso hacia la libertad. El día de mi mudanza, mi madre me ayudó a empacar. No hablamos mucho, y cuando lo hicimos, fue sobre cosas triviales como si necesitaba más cajas o utensilios de cocina. Fue como si evitáramos abordar el elefante en la habitación. Cuando finalmente cerré la puerta de mi nuevo apartamento, sentí una mezcla de emociones: alivio, tristeza, emoción y miedo. Estaba sola, realmente sola por primera vez, y aunque era aterrador, también era liberador. Los primeros días fueron duros. El departamento se sentía demasiado tranquilo, demasiado vacío. Extrañaba incluso los ruidos molestos de mi casa, aunque solo un poco. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas, comencé a apreciar la paz. Podía entrar y salir cuando quisiera, comer cuando tuviera hambre, dormir sin interrupciones. Era como descubrir una parte de mí que había estado silenciada durante tanto tiempo. Con el tiempo, mi relación con mi madre y mi padrastro se volvió distante pero manejable. Luego, mi padrastro tuvo un problema de salud, lo que lo llevó a replantear su testamento. A través de mi madre, me enteré de que había decidido incluir a mi hermanastro y a mi medio hermano, pero no a mí, porque no era parte de su familia. Aunque no esperaba nada, escuchar esto tan claramente fue como una bofetada. No era el dinero lo que me dolía, sino el mensaje claro de que no era parte de la familia en la que había pasado años intentando encajar. Logré mantener la compostura en la llamada con mi madre, respondiendo con un frío entiendo antes de cambiar de tema. Pero esa noche, acostada en mi cama, no podía dejar de pensar en lo que significaba. La exclusión de su testamento fue simplemente otra confirmación de lo poco que les importaba mi lugar en la familia. Las semanas siguientes fueron difíciles. Reviví la conversación una y otra vez, preguntándome si debería confrontar a mi padrastro o simplemente dejarlo pasar. Una parte de mí quería exigir una explicación, mientras que otra me decía que no valía la pena el esfuerzo. Después de todo, ya sabía cuál era su respuesta. Finalmente, decidí alejarme aún más, reduciendo las visitas y las interacciones con ellos al mínimo. El verdadero cambio de perspectiva llegó un día mientras trabajaba en un café en mi proyecto final. En la mesa de al lado, un grupo de personas hablaba animadamente sobre sus familias, historias normales de altibajos, pequeñas bromas y momentos de calidez. Me di cuenta de que nunca había tenido eso. Mi familia nunca había sido un lugar de apoyo o amor incondicional. Esa realización me sacudió, pero también me dio claridad. No necesitaba seguir buscando aceptación en un lugar donde nunca me la darían. En cambio, podía centrarme en las personas que realmente me valoraban, como mis amigos, colegas y mentores. Empecé a invertir más en esas relaciones, a construir mi propio círculo de apoyo. Con el tiempo, el dolor de ser excluida del testamento comenzó a desvanecerse. Aún había momentos de amargura, especialmente en reuniones familiares, donde era obvio que mis hermanos recibían toda la atención. Pero estaba aprendiendo a aceptar las cosas que no podía cambiar, mientras creaba una vida donde sí tenía control. Todo dio un giro inesperado cuando recibí una llamada de un abogado unas semanas después. Era sobre mi tía abuela, la hermana de mi abuela paterna, alguien a quien apenas recordaba. El abogado me informó que ella había fallecido recientemente y que me había dejado toda su herencia. La noticia me dejó atónita. Apenas la conocía, así que no entendía por qué había tomado esa decisión. El abogado explicó que mi tía abuela había sido muy cuidadosa con sus inversiones a lo largo de su vida, acumulando un patrimonio significativo. La herencia incluía propiedades, acciones y una suma de alrededor de $3 millones. También había una carta escrita por ella, donde explicaba por qué me eligió como su heredera. Decía que admiraba mi independencia y determinación, algo que le recordaba a ella misma en su juventud. Con este inesperado cambio de fortuna, hice algunos ajustes inmediatos en mi vida. Compré una casa modesta pero bonita, un lugar que podía llamar mío. También adquirí una propiedad para rentar, pensando en asegurar mi futuro financiero a largo plazo.
La mayoría del dinero lo puse en ahorros e inversiones, con la ayuda de un asesor financiero para tomar decisiones inteligentes. Sin embargo, las cosas no tardaron en complicarse. Mi intención inicial era mantener la herencia en privado, pero los secretos tienen una forma de salir a la luz. Mi madre se enteró a través de un primo lejano que conocía a alguien en el ámbito legal, y pronto toda la familia lo sabía. Las llamadas empezaron a llegar, de mi madre, mi padrastro, mi hermanastro e incluso familiares que no veía en años. De repente, todos tenían razones para necesitar un poco de ayuda financiera. Al principio, fueron súplicas sutiles, pero pronto se convirtieron en demandas descaradas. Era como si todos hubieran olvidado que pasé años siendo tratada como una extraña en mi propia familia. Mi madre incluso apareció en mi casa un día, diciendo que las familias comparten todo y esperando que yo les diera una parte significativa de mi herencia. Cuando le recordé cómo nunca me habían apoyado emocional o financieramente, se quedó en silencio, incapaz de responder. Las cosas empeoraron cuando comenzaron a hablar mal de mí con otros familiares y conocidos. Me llamaban egoísta e ingrata, intentando pintar un cuadro en el que yo era la villana. Aunque fue difícil, me mantuve firme en mi decisión de proteger mi futuro y no ceder ante la manipulación emocional. Con el tiempo, las llamadas se hicieron menos frecuentes y finalmente cesaron. El proceso fue doloroso, pero también revelador. Me di cuenta de que mi verdadero valor no estaba en lo que podía ofrecerles financieramente, sino en quién era como persona. Decidí centrarme en las relaciones genuinas, en las personas que me valoraban por mí misma. También busqué ayuda en terapia, para trabajar las heridas emocionales de años de rechazo y manipulación. Aprendí a establecer límites, a reconocer los signos de comportamiento manipulador y, lo más importante, a priorizar mi bienestar. Un día, escribí cartas a cada miembro de mi familia, explicando mis sentimientos y por qué tomé las decisiones que tomé. Para mi sorpresa, mi medio hermano de 14 años respondió. Su carta era torpe pero sincera: lamento haber pedido dinero. Te extraño. Fue un pequeño paso, pero significativo. Empezamos a enviarnos mensajes de texto sobre cosas simples como la escuela y sus pasatiempos. No era mucho, pero era algo. Actualización 1. Hola a todos, quería actualizarles sobre lo que ha pasado desde la última vez que escribí. Han sido unas semanas intensas, y aunque esperaba que las cosas mejoraran, lamentablemente han empeorado bastante. Aprecio mucho todo el apoyo y los consejos que me han dado, realmente han sido un salvavidas durante este caos. Así que, gracias de corazón. Después de que las cosas explotaran con mi familia, mi madre me contactó en agosto, diciendo que quería hablar. Dado todo lo que ha sucedido, tenía una fuerte sospecha de que esta reunión no sería simplemente para ponernos al día. Para mantener las cosas algo neutrales, decidimos encontrarnos en un lugar público. Pensé que eso podría limitar el drama o al menos evitar que las cosas se salieran de control. Desde el principio, la reunión fue incómoda. Mi madre empezó hablando de cómo han estado luchando financieramente. Mencionó que los costos de la escuela privada de mi medio hermano habían sido una carga desde que mi padrastro redujo sus horas de trabajo debido a problemas de salud. Luego, comenzó a hablar sobre cómo querían renovar la casa y cómo necesitaba desesperadamente unas vacaciones para aliviar el impacto emocional de todo. Durante toda la conversación, no hizo una sola pregunta sobre mi vida ni cómo estaba enfrentando todo esto. Parecía que estaba ahí solo para enumerar sus problemas. Mientras seguía hablando, me sentí cada vez más incómoda. Finalmente, no pude contenerme más y le pedí que fuera al grano. Sin dudarlo, dijo que esperaba que le diera un cheque por $1.000.000. Sí, 1.000.000. Afirmó que, técnicamente, todo ese dinero debería haber sido suyo, ya que venía de la familia de mi padre, pero que estaba siendo generosa al pedirme solo una tercera parte. No podía creer lo que estaba escuchando. Me levanté, pagué la cuenta y salí del lugar tan rápido como pude. Desde ese día, mi madre ha estado diciéndole a todo el mundo que soy una ladrona, proclamando a gritos que la herencia debería haber sido suya desde el principio. Mientras tanto, mi padrastro me envió un mensaje larguísimo, sermoneándome sobre cómo no puedo pensar solo en mí misma y cómo, como parte de una familia, mis decisiones deberían incluir a todos. Le respondí recordándole que él no me incluyó en su testamento porque no era parte de la familia. Eso pareció silenciarlo temporalmente, pero dudo que sea el final del asunto. Las cosas se han salido completamente de control. Mi madre y mi padrastro están difundiendo rumores sobre mí,
tratando de pintarme como la villana en esta historia. Aunque trato de mantenerme fuerte, es difícil cuando las personas que deberían apoyarte parecen empeñadas en hacerte la vida imposible. Actualización 2. Hola a todos, aquí estoy de nuevo con una gran actualización. Han sido semanas de locura, y honestamente, estoy tratando de mantenerme a flote en medio de todo esto. Aprecio muchísimo todo el apoyo que me han brindado. Hace unas semanas, recibí una carta oficial de un abogado desconocido. En ella, decía que mi madre me estaba demandando por una gran parte de la herencia. Sí, leyeron bien, mi propia madre me estaba demandando. Mi reacción inicial fue puro pánico. ¿Quién no se asustaría? Mi mente estaba llena de pensamientos sobre las batallas legales que tendría que enfrentar. Justo cuando pensaba que no podía ponerse peor, mi padrastro me envió un mensaje ominoso diciendo, lamentarás no compartir tu dinero, porque ahora vamos a quitarte todo lo que vales. Era como un mal drama de telenovela. Llevé la carta al abogado que contraté para manejar la herencia. Su reacción fue inesperada, se echó a reír. No solo una pequeña risa, sino una carcajada completa, como si hubiera leído un chiste. Me explicó que el testamento de mi tía abuela estaba blindado legalmente y que mi madre no tenía ninguna base legal para reclamar nada, ya que ni siquiera era descendiente directa. Además, mi abogado investigó al supuesto abogado que había enviado la carta. Resultó ser un fraude. La dirección en el membrete era de un edificio abandonado y el número de teléfono estaba desconectado. Mi madre y mi padrastro habían contratado a alguien sin licencia para intimidarme y asustarme. Saber que todo esto fue un intento desesperado por manipularme me dio alivio, pero también me dejó pensando en lo lejos que estaban dispuestos a llegar. Decidí que necesitaba alejarme de todo este caos y tomarme un respiro. Hablé con algunos amigos y planeamos una escapada. Nada lujoso, solo un viaje por carretera a lugares que siempre habíamos querido visitar. Creo que un cambio de escenario es justo lo que necesito para despejar mi mente y recargar energías. Es extraño pensar en cómo se han desarrollado las cosas. Antes, admiraba a mi madre y mi padrastro. Ahora, ver cómo han actuado me ha decepcionado profundamente. Pero estoy aprendiendo que a veces es necesario distanciarse de las personas que te están hundiendo. Me voy a centrar en lo positivo, avanzar, disfrutar el presente y no dejar que esta locura me arrastre. Les prometo que los mantendré actualizados si surge algo más. Por ahora, me enfocaré en mi viaje y en disfrutar de un poco de paz. Gracias nuevamente a todos. Su apoyo significa el mundo para mí. Espero que les haya gustado la historia, espero verlos a todos sobre qué opinan de esta historia, estaré contestándoles a todos.